It was the best of times. It was the worst of times. We were all going direct to heaven. All going direct. Dos jóvenes ambiciosos han encontrado el negocio perfecto: vender lujosos apartamentos en Nueva York que ni siquiera les pertenecen. Su estafa funciona a la perfección, engañando a compradores desprevenidos hasta que eligen a la víctima equivocada. Al intentar vender la propiedad de un hombre misterioso, la estafa se les devuelve de la forma más violenta posible, obligándolos a luchar por sus vidas en un juego donde ellos ya no ponen las reglas. Bienvenidos al resumen de Twisted. Pero antes, este video llega gracias al Club Élite en Minutos. Si quieres formar parte de esta gran familia, dale clic en unirse. Continuemos. Una agente inmobiliaria muy seductora recorre una propiedad lujosa junto a un cliente que parece realmente interesado. Desde el primer momento, ella no se limita a mostrarle la casa como cualquier vendedora, sino que usa su carisma, su sonrisa y un coqueteo calculado para mantenerlo completamente distraído. Cada detalle que señala lo hace sonar perfecto, como si esa oportunidad fuera única, y poco a poco va envolviendo al hombre en una sensación de urgencia. Le insiste en que hay una supuesta lista de espera, que varias personas están listas para comprar y que el precio es una verdadera ganga para un lugar así. Con esa presión encima, el cliente empieza a sentirse atrapado, convencido de que si no actúa en ese instante, alguien más se quedará con todo. Totalmente encantado y sin pensar demasiado, termina transfiriendo el dinero de inmediato, creyendo que acaba de asegurar el trato de su vida. Antes de despedirse, incluso se anima a dar un paso más y con confianza logra que ella acepte una cita para esa misma noche a las 8. Él se va emocionado, sintiéndose no solo afortunado por la casa, sino también por la conexión que cree haber creado con ella. Pero cuando llega puntual a recogerla, la ilusión se rompe de golpe. Quien abre la puerta no es ella, sino un anciano confundido que no tiene la menor idea de quién es esa joven ni de qué está hablando el hombre. La incomodidad se convierte en un frío escalofrío cuando intenta llamarla y descubre que el número ya ha sido desconectado. En ese instante entiende la verdad: no hubo trato, no hubo cita, solo una estafa perfectamente planeada, y él acaba de ser víctima de una jugada maestra. La supuesta agente en realidad es Paloma, una experta timadora que opera junto a su socio y pareja, Smith. Su negocio es tan lucrativo como arriesgado. Alquilan departamentos de lujo y penthouses que no les pertenecen para luego rentarlos a clientes desprevenidos, desapareciendo con fortunas. Esa noche la pareja se encuentra en una discoteca y pasan un tiempo de intimidad. Aunque Smith está profundamente enamorado de ella, Paloma mantiene una barrera emocional. Cada vez que Smith le profesa su amor, ella se limita a responder con un frío lo mismo. Al día siguiente, Paloma recibe un mensaje inesperado de una tal Daisy. Lo extraño es que cuando Smith rastrea la dirección IP, descubre que proviene directamente de una estación de policía. La señal es clara: alguien está demasiado cerca. Smith se pone tenso de inmediato y le insiste que deben desaparecer cuanto antes, recordándole lo que ya pasó en Baltimore, donde sus rostros quedaron grabados en cámaras de seguridad y estuvieron a punto de ser identificados. Para él, cualquier error ahora podría costarles todo, pero Paloma no reacciona con miedo. Al contrario, se siente intocable, como si nada pudiera alcanzarla. En vez de huir, decide quedarse, disfrutando el riesgo, diciendo que todavía quiere jugar un poco más. Para zanjar la discusión entre ambos, Paloma propone una apuesta peligrosa. Cada uno elegirá la próxima víctima del otro, y quien logre cerrar el trato primero será quien decida el siguiente destino de la pareja. Es un juego de poder, de velocidad y de manipulación, donde el que pierde queda a merced del otro. Paloma, con una sonrisa fría, le asigna a Smith un penthouse remoto lleno de problemas y quejas técnicas, un lugar complicado perfecto para hacerlo perder tiempo. Mientras tanto, ella se reserva algo mucho más atractivo: un departamento de altísimo costo, perteneciente al Dr. Robert Kaysian. Y Kaysian no es cualquier propietario, es un neurocirujano de renombre mundial, un hombre tan respetado que pacientes de todas partes del planeta viajan solo para ponerse en sus manos. Su vida parece intachable, rodeada de prestigio y éxito. Sin embargo, tras una operación reciente que salió perfectamente, Robert no se muestra satisfecho. En el fondo, es un hombre ambicioso, alguien que siente que la medicina actual se queda corta para lo que él imagina, como si sus visiones fueran demasiado grandes para los límites de la ciencia de hoy. Mientras su manager Bradshaw intenta mantenerlo dentro de los límites de la ley y las estrictas regulaciones de la FDA, Robert no puede dejar de pensar en algo mucho más grande. Él sueña con llevar sus experimentos de neurotransplantación, que hasta ahora solo ha probado en ratas, directamente a seres humanos, convencido de que eso lo llevaría a una gloria absoluta. Pero esas ideas chocan con un muro. Las reglas éticas todavía se lo prohíben. Robert no ve límites, solo ve oportunidades, y sin darse cuenta, su camino está a punto de cruzarse con el de Paloma,
una estafadora fría y calculadora que siempre busca a su próxima víctima. Todo se vuelve inevitable cuando el doctor debe regresar a su propiedad en renta, un lugar que parece cargar un peso extraño. Bradshaw lo cuestiona con dureza, preguntándole por qué sigue perdiendo el tiempo con ese montón de ladrillos, insinuando que debería venderlo de una vez y olvidarse del asunto. Sin embargo, Robert se niega rotundamente a desprenderse de esa propiedad. Con una sinceridad inquietante confiesa que no puede permitir que la casa se quede vacía, porque el silencio y la soledad de ese lugar le resultan insoportables, como si algo en esas paredes lo aplastara cuando no hay nadie más. Esa misma noche, Paloma, usando la identidad falsa de Flor, logra entrar en el lujoso departamento del cirujano con total naturalidad, moviéndose con seguridad como si realmente perteneciera a ese mundo. Robert queda impresionado por su supuesta experiencia en el mercado inmobiliario y casi con admiración le asegura que si algún día decide vender la propiedad, ella será la primera persona a la que llamará. Paloma escucha con atención, evaluándolo todo con esa calma peligrosa, pero entonces nota algo extraño. El interior del lugar se siente curiosamente reducido, como si hubiera espacios que no deberían faltar. Ante su observación, el doctor explica con frialdad que los antiguos cuartos del servicio fueron tapiados con ladrillos tiempo atrás, después de descubrirse que habían sido construidos sobre una fosa común de víctimas de cólera. La revelación deja un ambiente pesado en el aire, como si ese departamento escondiera mucho más que simple lujo. Fingiendo empatía, Paloma se detiene frente a un retrato de la esposa fallecida del doctor, Rebecca, y comenta con suavidad lo hermosa que era. Su tono parece sincero, casi delicado, como si realmente compartiera el dolor de esa pérdida. Robert baja la guardia y confiesa que compraron esa casa con la intención de que fuera su hogar para siempre, un lugar donde pensaban envejecer juntos. Pero ese sueño se rompió cuando Rebecca enfermó, dejando todo inconcluso. Él la describe no solo como una belleza inigualable, sino también como una neurocientífica brillante y compasiva, una mujer adelantada a su época, alguien que veía más allá de lo que la ciencia podía ofrecer en ese momento. Paloma lo escucha con atención, midiendo cada palabra, y le asegura que puede sentir la energía especial que emana de esas paredes, como si el lugar todavía guardara algo de ella. Entonces, casi como un ruego bien calculado, le pide que le permita convertir ese departamento en su propio hogar, de manera temporal, como si eso fuera un honor más que un simple alquiler. El trato se cierra con un apretón de manos, pero en ese instante ocurre algo inesperado. Paloma se corta accidentalmente con el anillo de bodas del doctor. Robert, con esa calma profesional que lo caracteriza, toma su mano y cura la herida con precisión, mientras le confía los códigos de seguridad del lugar, confiando en ella mucho más de lo que debería. Antes de despedirse, Paloma le asegura que cuidará de su hogar, lo despide con un abrazo y hasta recalca que le encantan, reforzando esa falsa cercanía que lo termina de tranquilizar. Sin embargo, apenas el médico se marcha, Paloma comete su primer error. Comienza a desactivar las cámaras de seguridad, convencida de que está sola y tiene el control, sin saber que Robert está recibiendo notificaciones en tiempo real de cada movimiento que ella hace dentro de su propiedad. Al día siguiente, Paloma aparece bajo un nuevo disfraz, cambiando su imagen como si fuera otra persona, e intenta atraer clientes para seguir con su juego. Sin embargo, por primera vez, nada le sale como espera. Pasa el tiempo y no consigue cerrar ningún trato, como si la suerte empezara a darle la espalda. Mientras tanto, Robert continúa con su rutina, atendiendo a sus pacientes y manteniendo esa fachada impecable de prestigioso cirujano, aunque en el fondo sigue pendiente de lo que ocurre en su propiedad. Finalmente, la situación cambia con la llegada de un hombre llamado Tad. Paloma, fiel a su estilo, intenta usar su seducción habitual, lanzando sonrisas y palabras cuidadas para envolverlo, pero enseguida nota que algo no encaja. Tad no está interesado en ningún contrato ni en comprar nada. Su mirada es distinta, agresiva, como la de alguien que solo busca aprovecharse. En cuestión de segundos, la tensión se convierte en peligro. El hombre se vuelve violento, la acorrala y en medio del forcejeo, la peluca de Paloma cae al suelo, dejando su disfraz al descubierto. Tad, furioso al darse cuenta del engaño, la arroja con brutalidad contra el piso y saca un cuchillo, amenazándola sin ningún tipo de control. Todo se vuelve un caos. Robert, que ha estado observando cada movimiento a través de las cámaras ocultas, reacciona de inmediato y corre hacia el lugar. En medio de la desesperación, Paloma logra defenderse como puede, haciendo que Tad se golpee la cabeza, pero no es suficiente. Antes de que ella consiga escapar, él alcanza a cortarle la garganta. La sangre brota y Paloma se tambalea, perdiendo fuerzas. Robert llega justo a tiempo para intervenir y neutraliza a Tad con una inyección directa, deteniéndolo al instante, pero Paloma ya no puede sostenerse. Se desploma en el suelo y pierde el conocimiento mientras todo queda envuelto en un silencio aterrador. Mientras tanto, los detectives Water y Grace siguen avanzando y poco a poco van cerrando el cerco sobre Paloma y Smith. Han descubierto un patrón claro en sus fraudes. Siempre utilizan nombres sacados de personajes literarios para esconderse y moverse de ciudad en ciudad. Grace, con un tono frío, la define como una simple aficionada, una nueva rica, que solo juega a tener una vida de criminal, como si todo fuera un capricho peligroso que tarde o temprano se le iba a salir de las manos.
Horas después de lo ocurrido, Paloma despierta lentamente en una cama de hospital privada. El lugar es silencioso, demasiado limpio, demasiado perfecto. Al bajar la mirada, descubre que sus heridas han sido suturadas con precisión y pronto entiende que no fue cualquier médico quien la atendió, fue el propio Robert. El doctor aparece y le revela sin rodeos que conoce su verdadera identidad, que sabe exactamente quién es y lo que ha estado haciendo. Su voz no es de sorpresa, sino de decepción, y tras reprocharle el desperdicio de su inteligencia en estafas baratas, toma el control de la situación. Antes de que Paloma pueda reaccionar, le aumenta la dosis de anestesia, dejándola completamente fuera de combate otra vez. Mientras ella cae en la oscuridad, Robert se encarga de limpiar la sangrienta escena del crimen, borrando cualquier rastro, y también mueve el vehículo de Tad para que nada pueda conectarlo con lo ocurrido. Tiempo después, Paloma despierta nuevamente, aturdida y desesperada, y en cuanto recupera un poco de fuerza, intenta fugarse, consciente de que ya no está tratando con una víctima común. En medio de todo, sin saber lo que realmente está pasando, Smith le deja un mensaje de voz pidiéndole que lo llame cuanto antes, completamente ajeno al peligro que ahora la rodea. Utilizando su ingenio, Paloma logra forzar la cerradura de su habitación y se adentra en los pasillos de la instalación privada de Robert. El ambiente se vuelve una pesadilla cuando escucha sonidos misteriosos y ladridos de perros que parecen surgir de la nada. Antes de que pueda reaccionar, una figura surge de las sombras y la atrapa. Al día siguiente, la policía aparece en la puerta de Robert para hacerle preguntas sobre la desaparición de Tad. Los oficiales intentan obtener información, pero el doctor mantiene la calma y desvía la conversación con facilidad, actuando como si no supiera nada y como si todo fuera un simple malentendido. Su imagen de neurocirujano respetado lo protege y los agentes se marchan sin sospechar demasiado. Cuando vuelve a casa, el ambiente se siente pesado. Robert se encierra en su mundo y comienza a ver viejos videos junto a su esposa Rebecca, momentos felices que ahora parecen fantasmas de otra vida. En cambio, Paloma recobra el sentido solo para darse cuenta de que su realidad ha cambiado por completo. Lo que empezó como una estafa que salió mal ya no es un simple problema de dinero o de huida, ahora es una lucha directa por sobrevivir. Mira a su alrededor y el terror se vuelve real cuando descubre que está encadenada por el cuello, atrapada como un animal. Más tarde, Robert entra en esa celda improvisada llevando comida y medicina, comportándose como si estuviera haciendo algo razonable. Justifica la cadena diciendo que es necesaria, porque conoce su habilidad para forzar cerraduras y escapar. Paloma, desesperada, le exige que la entregue a la policía, que termine con esto, pero el doctor ni siquiera se inmuta ante sus gritos. Su frialdad es absoluta. Cuando ella intenta atacarlo en un arranque de rabia, Robert no reacciona con violencia directa, simplemente deja que un hombre de aspecto imponente la someta con facilidad, dejándola sin opciones. Mientras tanto, en un bar, Smith empieza a inquietarse. La ausencia de Paloma ya no le parece normal y la sospecha crece en su cabeza. Paloma, intentando mantener algo de control, le dice a Robert que pronto alguien notará que ha desaparecido, que no podrá ocultarla para siempre. Pero entonces, el cirujano suelta una verdad escalofriante. Sabe que su familia murió en un accidente automovilístico, que no hay nadie que realmente vaya a buscarla. Y lo peor es que incluso sabe su verdadero nombre, porque mandó a hacer un análisis de ADN. Robert no solo la atrapó físicamente, también la desarmó por completo, demostrando que desde el inicio supo exactamente con quién estaba tratando. Al mismo tiempo, Smith recibe un mensaje de Paloma diciendo que necesita una semana más, pero la persona con la que habla comete el error fatal de responder a un te amo con un yo también. Smith sabe que algo anda mal. La verdadera Paloma nunca dice esas palabras. Smith finalmente decide actuar y con esa facilidad que tiene para manipular, seduce al hombre que lo había estado molestando en el bar, llevándolo poco a poco a bajar la guardia. Mientras tanto, en su prisión, Paloma intenta hacer lo único que le queda, ganarse a su guardián. Empieza a hablarle con suavidad, lo llama Lenny, buscando despertar en él algún rastro de humanidad que pueda servirle, pero cuando Robert aparece, le revela la verdad detrás de esa figura imponente. Le explica que Lenny era un enfermero que quedó en estado vegetal tras un accidente y que él fue quien lo curó gracias a sus experimentos. Paloma queda horrorizada al comprender lo que eso significa y le recrimina con rabia que lo haya convertido en una especie de mascota sin voluntad, un cuerpo obediente sin vida propia. Robert, sin embargo, no parece afectado por la acusación, como si para él todo fuera parte de un avance inevitable. Más tarde, Paloma vuelve a intentar forzar el candado una vez más, desesperada, aferrándose a cualquier mínima posibilidad de escapar. En paralelo, los detectives continúan investigando, todavía sin dar con su identidad real, pero ya han determinado claramente su modus operandi y el patrón que sigue en cada estafa. Afuera de la casa de Robert, Smith ejecuta su plan, convence al sujeto del bar para que entren con él, inventando una historia urgente sobre que su amiga Molly está siendo golpeada por su pareja y necesita ayuda inmediata. Con esa mentira bien armada, logra que el hombre cruce la puerta sin imaginar el peligro que está a punto de desatarse. El hombre se presenta en la puerta del neurocirujano, dispuesto
dispuesto a hacer justicia por mano propia. Entra por la fuerza en la mansión, fuera de control, gritando el nombre de Molly y buscando a alguien a quien salvar. Robert intenta detenerlo, le niega una y otra vez que haya alguien allí, pero eso solo enciende más la furia del intruso, que comienza a destrozar el lugar, tirando objetos y rompiendo todo a su paso. La situación llega al límite cuando el hombre toma el retrato de la esposa de Robert, Rebecca, y en un arranque violento lo acusa de haberla maltratado también, como si pudiera leer una historia oscura en su rostro. Luego, sin piedad, lanza la fotografía al suelo, un golpe directo a lo más sagrado para el doctor. Ese instante rompe algo dentro de Robert. Cegado por la rabia y el dolor, reacciona de la peor manera posible y asesina al acompañante de Smith cortándole la garganta con un disco de vinilo en un acto brutal y desesperado. Mientras todo eso ocurre, Smith aprovecha el caos para infiltrarse por el patio trasero. Recuerda un detalle clave: la contraseña es la fecha de nacimiento de Rebecca. Con esa información logra acceder al laboratorio secreto escondido en la casa, un lugar que revela hasta dónde llegan realmente las obsesiones del cirujano. Sin embargo, en la oscuridad del sótano, Paloma, que ha conseguido liberarse parcialmente, escucha pasos acercándose. Su mente entra en pánico. Cree que es Robert viniendo por ella otra vez y, sin pensar, ataca frenéticamente con una navaja que había tomado antes. Solo cuando todo se detiene, cuando siente el cuerpo caer, el horror la paraliza por completo. A quien ha apuñalado mortalmente no es al doctor, sino a Smith, su amante. Robert aparece e intenta salvar la vida de Smith, mientras Lenny neutraliza a Paloma con un dardo tranquilizante. Tras el caos, Robert se refugia en los videos de su difunta esposa, también neurocirujana, quien investigaba soluciones para el Alzheimer. En un delirio provocado por el duelo, Robert imagina que ella lo incita a aprovechar esta oportunidad de oro. Al despertar, Paloma encuentra a Smith, está en una camilla con la cabeza rapada, y Tad, el agresor del inicio, sigue vivo para servir como recipiente de un experimento inhumano. Mientras los detectives dan con Robert, quien ha rentado su casa a una Molly, el doctor lleva a cabo una cirugía de neurotransplantación, extrayendo tejido cerebral de Smith para colocarlo en el cráneo de Tad. Por un instante, el cuerpo de Tad se levanta y menciona Baltimore, lo que hace creer a Paloma que Smith sigue viva dentro de él. Paloma le profesa su amor entre lágrimas, pero el experimento falla. El cuerpo de Tad entra en convulsiones, la insulta violentamente y termina estrellando su propia cabeza contra la pared hasta morir. La conexión se rompe y Paloma comprende que el hombre que tiene enfrente no es un médico, sino un monstruo que juega a ser Dios. Finalmente, los detectives llegan a la puerta. Robert, con una calma verdaderamente escalofriante, recibe en su casa a los detectives Water y Grace, como si no tuviera nada que ocultar. Su tono es educado, casi cordial, mientras en otro lugar de la misma mansión ocurre algo aterrador. Lenny comienza a rapar la cabeza de Paloma, preparándola para la siguiente fase del experimento del doctor. Arriba, Robert se esfuerza por desviar cualquier sospecha con una amabilidad fingida. Incluso se toma el tiempo de cuestionar la cojera del detective Water, como si fuera solo una conversación casual, todo para ganar segundos y mantener el control. Grace, sin embargo, no es tan fácil de engañar y deja caer una duda directa. Le parece extraño que un cirujano millonario siga alquilando su casa. Robert, con indignación perfectamente actuada, responde como si estuvieran insultándolo, preguntando si acaso tener ingresos extra es un crimen. Su fachada de hombre respetable funciona, y aunque la incomodidad queda en el aire, los detectives finalmente se retiran sin descubrir la verdad. Se marchan sin saber que, a pocos metros bajo sus pies, Paloma está atrapada y a punto de convertirse en la próxima pieza de un rompecabezas humano creado por la obsesión de Robert. En el sótano, mientras Lenny sigue cortando el cabello de Paloma con movimientos mecánicos, ella intenta lo único que le queda: apelar a su humanidad. Con la voz temblorosa empieza a hablarle de la familia de Smith, de su propia vida, de todo lo que han perdido, tratando de sembrar algo dentro de él. Le dice que ahora son como hermanos en medio de ese infierno, que los dos están siendo usados y que todavía pueden escapar juntos antes de que sea demasiado tarde. En la casa, Robert es atormentado por el recuerdo de su esposa, quien le dice que no puede cumplir su misión solo. De inmediato llama a Bradshaw. Afuera, las sospechas de la detective Grace se intensifican. Nota detalles que no cuadran. Hay un perro, pero no hay platos de comida y hay cinta adhesiva en el suelo donde antes había una alfombra. En el sótano, Lenny parece flaquear. Le entrega la llave de sus cadenas y un arma para que ella pueda despedirse del cuerpo de Smith. Sin embargo, tras ver los cadáveres de Tad y Smith, Lenny decide terminar con su propio sufrimiento y se quita la vida de un disparo frente a una horrorizada Paloma. Justo entonces aparece Robert y la deja inconsciente para trasladarla a otro lugar. Rodeada de grabaciones de Rebecca y postrada en una camilla, el doctor prepara a Paloma para el siguiente procedimiento. Mientras tanto, los detectives, al revisar las grabaciones de seguridad, descubren que las imágenes están manipuladas, ya que el video muestra un día seco cuando en realidad llovió torrencialmente. Mientras los detectives se preparan para obtener una orden de registro tras recibir reportes de disparos en la zona, Robert le revela a Paloma su verdadera y retorcida motivación. Su esposa Rebecca no ha muerto, sino que padece una enfermedad cerebral degenerativa y él la mantiene en soporte vital en secreto.
Paloma no es solo una víctima al azar, ella ganó la lotería genética al tener el mismo tipo de sangre y un cerebro libre de enfermedades hereditarias. Robert planea trasplantar la esencia de su esposa al cuerpo de Paloma. Cuando Bradshaw llega a la casa de Robert, baja al sótano y lo que ve lo deja completamente horrorizado. La escena es una carnicería, un desastre imposible de justificar, y en ese instante entiende que todo se ha salido de control. Bradshaw se niega a participar en algo así, le dice que esto no es ciencia ni ambición, es una locura. Intenta retroceder, salir de ahí y hacer lo correcto. Ya en su auto, con las manos temblando, busca su teléfono para llamar a emergencias, decidido a detenerlo todo antes de que sea demasiado tarde. Pero Robert no puede permitirlo, lo alcanza sin dudar y con una frialdad absoluta lo asesina a sangre fría, no por rabia, sino para proteger su secreto y asegurarse de que nadie destruya su obsesión. Al mismo tiempo, los detectives reciben un reporte que había quedado pendiente, disparos escuchados la noche anterior que nunca fueron atendidos en su momento. Esa pieza termina de encajar en sus cabezas. Ya no hay espacio para dudas ni para esperar más. Water y Grace se dirigen directamente hacia la casa de Robert, decididos a detenerlo de una vez. De regreso en el quirófano improvisado, Robert encuentra a Paloma intentando un último ataque sorpresa, un acto desesperado de alguien que se niega a rendirse. Pero ella está demasiado débil, desgastada por la pérdida de sangre y por el cautiverio, apenas puede sostenerse. Robert la reduce con facilidad y la coloca nuevamente sobre la camilla de operaciones, justo al lado del cuerpo inerte de Rebecca, como si todo fuera parte de un plan cuidadosamente armado. Afuera, las sirenas de la policía comienzan a resonar a lo lejos, acercándose cada vez más, pero Robert ya no escucha nada más que su propia obsesión. Con una determinación oscura, inicia el procedimiento definitivo, dispuesto a sacrificar la vida de la estafadora para intentar recuperar a la mujer que ama, sin importar que el precio sea perderlo todo, incluso su propia alma. Cuando los detectives Water y Grace irrumpen finalmente en el apartamento de Robert, lo que encuentran es una escena digna de una pesadilla, un quirófano clandestino montado en plena vivienda, rodeado de cadáveres y rastros de horror, pero completamente vacío de vida. No hay nadie. Robert ya no está. Anticipando el asedio, el doctor se adelantó a todos y trasladó su equipo a otro lugar, un sitio aún más oculto, el antiguo apartamento de sus suegros, una propiedad que compró en secreto hace años con un solo propósito: mantener a Rebecca lejos de los ojos del mundo. Mientras la policía registra habitaciones vacías sin encontrar respuestas, Robert en ese escondite completa su obra maestra. El trasplante de tejido cerebral se lleva a cabo, el experimento definitivo que lo consume desde hace tanto tiempo. Pasan los meses y en apariencia, la vida vuelve a la normalidad para él. Ahora vive con una Rebecca recuperada en una cabaña aislada en medio de los bosques, lejos de todo, como si el mundo exterior ya no existiera. Durante la rehabilitación, ella empieza a hacer preguntas, intentando entender qué ocurrió, y en algún momento le pregunta quién fue su donante. Robert responde con una frialdad inquietante, diciendo que era una desconocida que no sobrevivió a la cirugía. En su mente, él cree que ganó, cree que burló a la justicia, que sacrificó lo necesario para recuperar al amor de su vida. Pero la mente humana es más traicionera de lo que incluso un neurocirujano puede controlar. Una tarde, mientras Robert contempla la nieve caer en silencio, Rebecca se acerca por detrás y lo rodea con un abrazo. Su gesto parece tierno, familiar, pero entonces ella le susurra al oído una frase que lo congela por dentro: "Ya sabes que me encantan los abrazos". Es exactamente la misma frase que Paloma pronunció cuando se conocieron. Robert apenas tiene tiempo de reaccionar. En un instante siente el filo del acero atravesando su garganta y comprende demasiado tarde que no todo lo que volvió con Rebecca era realmente Rebecca. Mientras Robert se desploma y se desangra sobre la nieve blanca, el contraste es brutal, como si todo quedara manchado por el precio de su obsesión. La figura que habita el cuerpo de Rebecca lo observa en silencio, con una mirada gélida, firme, casi triunfante. En ese instante queda claro que no fue su esposa quien realmente volvió. Lo que regresó no fue amor ni un milagro, sino Paloma, sobreviviendo de la única forma que siempre supo, tomando una nueva identidad, un nuevo cuerpo y una vida que ahora, ante los ojos del mundo, parece completamente legítima. Con la muerte del doctor también se queda con todo lo que él tenía, incluida la fortuna que acumuló y el futuro que creyó controlar. Así la estafadora termina convirtiéndose en la última ganadora de este juego macabro. Así concluye esta película. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Eso es todo por hoy, hasta la próxima.